¿Puede un algoritmo predecir la caída de un imperio construido sobre la arena de la influencia? Valencia refulgía bajo el sol de mayo, un crisol donde la historia milenaria se fundía con la promesa deslumbrante del futuro. El epicentro de esa promesa era el Valencia Global Innovators Summit, VGIS, una cumbre que atraía a las mentes más brillantes y a las fortunas más ambiciosas del planeta. En el cóctel inaugural, celebrado bajo las bóvedas futuristas del Palau de les Arts Reina Sofía, el aire vibraba con una mezcla de ambición, champán caro y el murmullo políglota del poder. Entre la multitud se movía Sofía Herrera, una presencia discreta que sin embargo atraía miradas curiosas. No por ostentación. Su vestido era elegante pero sobrio, su única joya un discreto reloj clásico, sino por el aura de intensidad que emanaba de sus ojos avellana. A sus 32 años, Sofía, conocida en ciertos círculos tecnológicos y financieros como la Lince, era una especie de leyenda urbana. Una mente prodigio en matemáticas y lógica, heredera de una fortuna considerable que le permitía elegir sus batallas intelectuales. Su campo de juego no era el parqué bursátil ni la sala de juntas, sino el abstracto reino de los patrones, los algoritmos y las verdades ocultas tras montañas de datos. Sus ojos ahora estaban fijos en Marcos Ramírez, alias el Ciclón. Alto, bronceado, con un traje impecable que gritaba sastrería italiana y una sonrisa que parecía capaz de vender hielo a los esquimales, Ramírez era el epítome del éxito. Patrocinador principal del Big East, su discurso inaugural había sido una oda a la innovación disruptiva y al espíritu emprendedor valenciano. Pero Sofía, cuya mente procesaba las interacciones humanas como complejas ecuaciones, detectaba algo más bajo la superficie pulida, una corriente subterránea de cálculo frío, una ambición que no se detenía ante nada. El apodo, el Ciclón, le sentaba bien, parecía dejar un rastro de oportunidades aprovechadas y competidores desplazados a su paso. Sofía rozó inconscientemente la fina cicatriz sobre su ceja izquierda, un gesto habitual cuando su mente se enganchaba a un problema complejo. Marcos Ramírez era, sin duda, un problema fascinante. Días después, la tranquilidad autoimpuesta de Sofía se vio interrumpida. David Soler, un joven ingeniero idealista al frente de BioLuz, una prometedora startup de tecnología lumínica sostenible, la llamó con voz quebrada. Sofía lo había asesorado brevemente pro bono hacía unos meses, impresionada por su visión. Ahora, BioLuz había sido descalificada de forma abrupta y polémica del Premio Futuro Innovador, el galardón estrella del VVIS, dotado con una financiación crucial. La razón oficial era una nimiedad técnica, pero David estaba convencido de la verdadera causa. Su rotunda negativa a ceder una participación mayoritaria a Ventura Capital, una opaca sociedad de inversión que, según sus pesquisas, tenía vínculos directos con Marcos Ramírez. «Me presionaron, Sofía», dijo David, la desesperación tiñendo su voz. Primero fueron ofertas generosas, luego advertencias veladas sobre dificultades regulatorias. Cuando me negué en redondo, apareció esta descalificación absurda. Ramírez quiere mi tecnología y la quiere regalada. Está aplastando a cualquiera que se interponga en su camino. Sofía escuchó en silencio, su mente ya trazando conexiones. La injusticia flagrante contra David, un verdadero innovador, chocaba con la fachada de mecenazgo de Ramírez. Era una ecuación desequilibrada, una anomalía en el sistema que exigía ser investigada. No era por David, no realmente, aunque simpatizaba con él. Era por el patrón, por la arrogancia de quien cree poder manipular el sistema a su antojo. La Lince había olido un rastro. «Déjame ver qué puedo encontrar, David», dijo finalmente, su tono tranquilo ocultando la creciente intensidad de su propósito. «Sin promesas, pero lo miraré». Su ático minimalista en el barrio del Carmen, un oasis de calma tecnológica con vistas a las torres de Serranos, se convirtió en su centro de operaciones. Grandes pantallas táctiles emergían de las paredes al comando de su voz, mostrando intrincados mapas de relaciones corporativas, flujos financieros y registros del BIS. Sofía trabajaba con una concentración absoluta, sus dedos volando sobre teclados virtuales, sus ojos escudriñando líneas de código y balances contables. No buscaba un arma humeante, buscaba la lógica subyacente, la estructura oculta tras el imperio de Ramírez. Pronto emergió un patrón inquietante. Ventura Capital y otras sociedades pantalla vinculadas a Marcos Ramírez seguían una estrategia metódica: identificar startups innovadoras en el VGIS,
presionarlas para obtener participaciones mayoritarias a bajo coste y, si se resistían, usar la influencia de Ramírez dentro del evento para desacreditarlas o bloquearlas. Era una forma de adquisición hostil silenciosa, perfectamente legal en la superficie, pero éticamente reprobable y devastadora para los emprendedores. Ramírez no creaba valor, lo extraía como un parásito sofisticado. En sus análisis, un nombre aparecía recurrentemente asociado a las maniobras de presión más directas: Javier Delgado, conocido como el Navaja, un hombre más joven, físicamente imponente, que actuaba como la mano derecha de Ramírez. Las fotos lo mostraban siempre cerca de su jefe, con una expresión muy vigilante y ropa de marca cara pero informal. Su apodo, dedujo Sofía, probablemente no se refería a un arma literal, sino a su capacidad para ejecutar las órdenes de Ramírez con precisión cortante. Sofía decidió que necesitaba observar a Ramírez de cerca. En una recepción menor del VGIS, en los jardines del Umbracle, se las arregló para tropezar con él. La conversación fue una esgrima verbal. Ramírez, con su encanto prefabricado, intentó sondearla, halagando su mente brillante y su discreción. Sofía respondió con preguntas analíticas sobre el futuro de la inversión tecnológica, manteniendo una fachada de interés puramente académico. En este ecosistema, señorita Herrera, dijo Ramírez, acercándose un poco, su voz bajando a un tono confidencial, o eres el catalizador del cambio o te quedas atrás observando. Yo prefiero ser el catalizador. Interesante metáfora, señor Ramírez, replicó Sofía, sin voz. ¿Y qué ocurre si el catalizador consume demasiado reactivo en el proceso? La sonrisa de Marco no llegó a sus ojos. Vio en ella no a una amenaza, sino quizás a una pieza interesante en su tablero, una mente aguda que podría ser útil o, si se volvía molesta, neutralizada. Siempre hay costes en la innovación, zanjó antes de ser reclamado por otro grupo. Sofía sintió un escalofrío. Ramírez no la veía como un igual, la veía como un recurso potencial o un obstáculo, y él no toleraba obstáculos. La confirmación llegó 2 días después. Mientras Sofía trabajaba en una tranquila cafetería cerca del mercado central, disfrutando del anonimato relativo que le proporcionaba el bullicio matutino, Javier el Navaja Delgado se sentó en la silla de enfrente sin ser invitado. Llevaba unas gafas de sol de diseñador que ocultaban sus ojos, pero la tensión que emanaba era palpable. «Señorita Herrera», dijo con una voz suave que no lograba ocultar el acero. «Valencia es una ciudad maravillosa para disfrutar del sol y la buena vida. Una lástima estropearla metiendo las narices en asuntos que no le conciernen». Dejó sobre la mesa una pequeña memoria USB, un pequeño portfolio de nuestras inversiones legítimas, para su interés académico, por supuesto. Sofía mantuvo la calma, su corazón latiendo un poco más rápido. Reconoció la táctica, una advertencia velada, envuelta en una falsa cortesía, acompañada de un intento de desinformación. No tocó la memoria USB. «Gracias, señor Delgado. Siempre aprecio la transparencia», respondió, su voz firme. «Pero mi interés académico es bastante selectivo». Delgado esbozó una sonrisa que no llegó a sus labios. «Entiendo. Que tenga un buen día». Se levantó y se fue, dejando tras de sí una estela de amenaza implícita. Sofía supo que el juego había subido de nivel. Ya no era solo una observadora, era un objetivo. Esa misma noche, mientras revisaba los cortafuegos de sus sistemas personales, una rutina casi paranoica, detectó una intrusión sofisticada. Alguien estaba intentando acceder a sus archivos, a su vida digital. Con rapidez y precisión, Sofía activó contramedidas, aisló el ataque y comenzó a rastrear su origen. El atacante era bueno, utilizaba múltiples capas de proxies y técnicas de ofuscación, pero Sofía era mejor en su propio terreno. Horas después, tenía una pista digital, débil pero significativa, que apuntaba a una dirección IP utilizada por una de las empresas fachada de Ramírez. Era el momento de buscar ayuda oficial, por limitada que pudiera ser. Sofía compiló sus hallazgos: los patrones financieros, la estructura de las empresas pantalla, las tácticas de presión, la conexión de Delgado, el intento de hackeo. Lo organizó todo en un informe impecable, lógico y basado en datos verificables, aunque la interpretación de esos datos requería una mente analítica. Concertó una cita con el inspector Mateo Vega, jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Valencia. El despacho de Vega, en la comisaría de la Gran Vía, era un reflejo de su dueño. Funcional, algo desordenado, con montones de expedientes y una foto familiar que aportaba un toque humano. Vega,
un hombre de unos 40 y tantos años, con el cansancio grabado en las líneas alrededor de sus ojos, pero una mirada aún perspicaz, escuchó a Sofía con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Estaba acostumbrado a denuncias vagas y teorías conspirativas, pero el informe de Sofía era diferente. Era frío, metódico, casi quirúrgico en su análisis. «Señorita Herrera», dijo Vega al terminar de leer, frotándose la frente, «lo que usted presenta es una teoría muy elaborada. Conecta muchos puntos, sí, pero son en su mayoría transacciones legales, movimientos empresariales agresivos, quizás poco éticos, pero criminales. Necesito pruebas más sólidas, testimonios, documentos internos, algo que demuestre la intención delictiva, la coacción directa». «Entiendo, inspector», asintió Sofía. «Mi objetivo no es presentarle un caso cerrado, sino una hoja de ruta. Ramírez es extremadamente cuidadoso. No deja huellas obvias, pero los patrones no mienten. Hay una estructura depredadora en funcionamiento y creo que está a punto de culminar en algo grande durante la gala de clausura del BEX». Vega la miró fijamente. Había oído rumores sobre Marco Ramírez, sobre su ascenso meteórico y sus métodos implacables, pero nunca había tenido nada tangible para investigarlo. La influencia de Ramírez llegaba alto. Aún así, la lógica de Sofía era convincente. «De acuerdo», dijo finalmente. «Abriré una investigación preliminar discreta, muy discreta, pero necesito que me mantenga informado de cualquier nuevo hallazgo y por favor no haga nada imprudente. Ramírez es poderoso y, si sus sospechas son ciertas, peligroso». Sofía sintió. Tenía un aliado reacio, limitado por la burocracia, pero honesto. Era más de lo que esperaba. Ahora la presión estaba sobre ella para encontrar la pieza clave, la prueba irrefutable que derribara el castillo de naipes de Marco Ramírez. Y sospechaba que esa prueba estaba ligada al premio más codiciado del BGIS, el multimillonario Fondo Helios para energías renovables. De vuelta en su ático, Sofía se sumergió de nuevo en el océano digital. El Fondo Helios era la clave. Gestionado por un consorcio internacional, pero con una fuerte influencia del comité organizador del BGIS, donde Ramírez tenía varios aliados, representaba no solo una enorme cantidad de dinero, sino también prestigio y acceso a tecnología punta. Si Ramírez lograba desviarlo hacia sus propias empresas pantalla disfrazadas de proyectos innovadores, sería su golpe maestro. Sofía centró su análisis en el proceso de selección del Fondo Helios. Descubrió vulnerabilidades en el sistema de votación digital, protocolos de seguridad laxos y posibles conflictos de interés entre los miembros del jurado. Empezó a trazar el flujo de información, buscando el punto exacto donde Marco podría intervenir. Era como desentrañar un nudo gordiano digital. Mientras tanto, Vega intentaba avanzar por los canales oficiales. Se topó con muros de silencio, expedientes que se traspapelaban, testigos clave que de repente no recordaban nada. La influencia de Ramírez era como una red invisible que protegía sus intereses. La frustración del inspector crecía, pero también su convicción de que Sofía estaba en lo cierto. Se comunicaban discretamente, intercambiando fragmentos de información. Vega le proporcionó datos sobre movimientos bancarios sospechosos que había logrado desenterrar. Sofía le ofreció análisis de metadatos y conexiones ocultas que él no podía obtener. Fue entonces cuando Sofía encontró la llave. Un correo electrónico cifrado, interceptado gracias a una vulnerabilidad que ella misma había descubierto en el servidor del BGIS, una acción que bordeaba la legalidad, pero que consideró justificada. El correo, enviado desde una cuenta anónima pero con rastros digitales que apuntaban a Delgado, detallaba instrucciones precisas para manipular el algoritmo de puntuación final del Fondo Helios en el último minuto, justo antes del anuncio en la gala. Favorecía descaradamente a Novatech Solutions, una empresa aparentemente independiente pero que, tras varias capas de propiedad, pertenecía íntegramente a Marco Ramírez. Era la prueba que necesitaban. No solo demostraba la intención, sino el método. Sofía informó inmediatamente a Vega. «Tenemos el cómo y el cuándo, inspector», dijo. «La gala de clausura». Vega sintió una mezcla de euforia y aprensión. «Es suficiente para actuar», afirmó. «Necesito que prepares una forma de exponer esto públicamente en el momento justo. Mis hombres estarán allí para intervenir cuando la evidencia sea irrefutable. Pero será arriesgado, Sofía. Ramírez no caerá sin luchar, aunque su lucha sea con abogados y relaciones públicas». Sofía ya estaba diseñando el golpe final. No sería un simple volcado de datos.
Sería una presentación, una demostración lógica y visual de la corrupción de Ramírez, utilizando la propia plataforma del BBGIS en su contra. Una performance calculada para el momento de máximo impacto. La Lince preparaba su jaque mate. La noche de la gala de clausura llegó, cargada de una electricidad palpable. El Palau de les Arts brillaba, lleno hasta la bandera con la élite mundial de la innovación y las finanzas. Marco Ramírez era el centro de atención, moviéndose entre los grupos con la confianza de un rey en su corte, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sofía, con un elegante vestido negro que contrastaba con la tensión en su interior, observaba desde una posición estratégica. Llevaba un pequeño dispositivo oculto, su interfaz con el sistema del evento. El inspector Vega y varios agentes de Paisano se habían mezclado discretamente entre los invitados y el personal de seguridad. El momento culminante de la noche era el anuncio del ganador del Fondo Helios. El presentador subió al escenario, la música subió de volumen, las luces se centraron. En las pantallas gigantes apareció el logotipo del fondo. Se hizo el silencio. Y el ganador del Fondo Helios, dotado con 50 millones de euros para impulsar la innovación sostenible, comenzó el presentador leyendo la tarjeta que le habían entregado. Pero antes de que pudiera pronunciar Novatech Solutions, las pantallas parpadearon. El logotipo del fondo desapareció, reemplazado por un intrincado diagrama de flujo. Líneas conectaban empresas pantalla, cuentas bancarias en paraísos fiscales y nombres clave, convergiendo todos en la figura central de Marco Ramírez. Aparecieron fragmentos del correo electrónico cifrado con las instrucciones para manipular el algoritmo. Luego, gráficos claros y concisos mostraban cómo los fondos se desviarían de los proyectos legítimos hacia Novatech. El silencio en la sala se convirtió en un murmullo atónito, luego en un clamor de incredulidad. Todas las miradas se volvieron hacia Marco Ramírez. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, había perdido todo color. Por un instante, la máscara de confianza se resquebrajó, revelando pánico y furia. Intentó recuperar la compostura. «¡Esto es un ultraje!», gritó, tratando de hacerse oír por encima del barullo. «Un ataque coordinado. Información manipulada por competidores envidiosos». Javier, el navaja delgado, situado cerca de la sala de control técnico, intentó moverse, quizás para cortar la transmisión o encontrar al responsable. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, fue interceptado por 2 agentes de Paisano de Vega, que lo inmovilizaron con discreción pero firmeza. Fue entonces cuando Sofía intervino. No necesitaba un micrófono. La atención de la sala ya estaba centrada en el drama que se desarrollaba. Con una voz clara y serena que cortó el ruido ambiental, se dirigió a la multitud, aunque sus ojos estaban fijos en Ramírez. «La información que ven en las pantallas no es una manipulación, señor Ramírez», dijo. «Es el resultado de seguir la lógica de sus acciones. Es el patrón de comportamiento de alguien que utiliza un evento destinado a fomentar la innovación para su propio enriquecimiento ilícito. Los datos son verificables. El algoritmo de puntuación fue comprometido siguiendo las instrucciones de ese correo electrónico. El Fondo Helios estaba a punto de ser adjudicado fraudulentamente. Cada palabra era precisa, cada afirmación respaldada por la evidencia visual que seguía proyectándose. No había acusaciones vacías, solo la exposición fría y lógica de los hechos. Era un jaque mate intelectual, ejecutado en público. Marco Ramírez se quedó sin palabras, su imperio de influencia desmoronándose en tiempo real ante la mirada de aquellos a quienes había cultivado y engañado. El inspector Vega dio la señal. Varios agentes uniformados entraron en la sala y se dirigieron con calma pero determinación hacia Marco Ramírez. «Marco Ramírez», dijo Vega, su voz resonando con autoridad oficial, «queda detenido por presuntos delitos de fraude masivo, estafa, asociación ilícita y falsedad documental. Tiene derecho a guardar silencio y a la asistencia letrada». Ante las cámaras de los medios de comunicación presentes y los smartphones de cientos de testigos atónitos, el hombre conocido como el Ciclón fue escoltado fuera de la sala, su caída tan espectacular como lo había sido su ascenso. Javier Delgado corrió la misma suerte. La gala del BGIS terminó abruptamente, sumida en el escándalo. Días después, Valencia seguía procesando la conmoción. El BEIS anunció una auditoría externa completa y un proceso de reestructuración para garantizar la transparencia. La adjudicación del Fondo Helios fue suspendida y revisada.
Bioluz, la startup de David Soler, junto con otras empresas afectadas por las maniobras de Ramírez, recibieron una disculpa formal y la promesa de una nueva evaluación justa de sus proyectos. La prensa nacional e internacional se hizo eco del escándalo, alabando la intervención policial pero especulando sobre la misteriosa fuente que había destapado la trama.